Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio Sebastián Acosta Zapata, politólogo y docente universitario, y Duvalier Sánchez, quien también es politólogo, pero además ahora está dedicado a liderar la consulta anticorrupción. Él ha hecho su nacimiento a la vida política en el Partido Verde y está liderando la jornada que se cumplirá el próximo domingo 26 de agosto. Estamos esperando que Javier Parga, quien nos anunció que venía a acompañarnos, haga presencia en el estudio. Los saludo y les agradezco haber aceptado la invitación al programa. Buenos días. Buenos días, doctor Tejada, Sebastián. Buenos días y buenos días a todos los que madrugan y pues nada, acá en la casa. Así me gusta. Todo hijo pródigo siempre vuelve. Buenos días, Duvalier. Buenos días, Alberto. Buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperamos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Muy bien. Bueno, el tema no puede ser otro que el de la consulta anticorrupción. Estamos a 48 horas prácticamente de que la jornada comience y aunque los medios de comunicación, hay que admitirlo, los medios nacionales han hecho, por lo menos yo he escuchado en la W, he escuchado en Blue Radio, he escuchado en Caracol, en el programa de la revista Semana que se hace en Cable Noticias, en muchos medios nacionales, además de muchos medios locales, digámoslo, apoyo o por lo menos socialización de lo que significa o de lo que implica la consulta anticorrupción. Bueno, se percibe un cierto ambiente de frialdad electoral. Se percibe que el ciudadano común, como usted y como yo, que somos los que supuestamente vamos a salir a votar el domingo, no estamos o muy decididos a salir o no muy claros de por qué y para qué salir, o muy esperanzados en el resultado que esto puede generar de cara a una lucha frontal contra la corrupción. Ese es el tema que les pongo sobre la mesa a cada uno de nuestros tres panelistas. Ya llegó Javier Parga, lo saludamos, habíamos anunciado que él llegaba, hoy decidió no venirse en el mío y por eso llegó más pronto, porque siempre lo deja el P27D. Pero bueno, este es el tema. Usted es uno de los promotores de la consulta anticorrupción, Duvalier. Por favor, tome la palabra, no me haga una arenga de más de un minuto, pero le doy el turno. Bueno, doctor Tejada, yo lo que creo es, con lo que he vivido estos últimos días, se siente un ambiente ciudadano
tomándose la consulta. El fin de semana hicimos una jornada de 24 horas por toda la ciudad sin dormir, sin descansar y sin parar, viviendo toda la Cali. La Cali del Petronio, la Cali nocturna, la Cali rumbera, madrugamos a la Cali deportiva, la que madruga al cerro, la que sale a la ciclovía, la Cali que va a Pance, y llegamos en la tarde a la Cali que va a San Antonio, a la Loma de la Cruz, al Boulevard, al Parque de las Banderas, y la gran conclusión, y yo creo que en esto pues no solo soy optimista, sino que es lo que me mostró esas 24 horas por toda la ciudad, es que esta consulta de verdad se la ha apropiado a los ciudadanos. Cuando llegábamos con un volante, lo que en cualquier comedor, por ejemplo, en la 9ª con 66, donde están todos los restaurantes de ventas de comidas rápidas, la gente nos decía, ve, de lo que estábamos hablando, de esta consulta, que hay que salirla a votar, pero era frecuentemente que nos pasaba otra cosa y era, miren, vengo a hacer pedagogía sobre la consulta, son 7 puntos, es una consulta popular, ciudadana, y la gente le decía a uno, tranquilo joven, no me dé la publicidad, no me dé la información, porque yo ya sé y voy a votar sí a todo. Entonces, yo sí creo que esas señales muestran que esto quizás es diferente a cuando se hace campaña con vallas, con chivas, con buses, pero sí tiene un arraigo en la gente sí conoce y yo creo que va a salir a votar. Para mí son razones suficientes para creerlo. Eso además de que los taxistas me he encontrado 2 que me han dicho, oiga, ¿usted sabía que el otro domingo hay ley seca y hay una consulta que hay que salir a votar? Que eso es 7 veces sí, y ese 7 veces sí está ahí martillando, y yo creo que ese ha sido nuestro éxito, es lograr ya una comunicación rápida, una información que es una consulta ciudadana, y que la gente entienda que son 7 mandatos que integrales pues enfrentan la corrupción. ¿Cuál es su pronóstico, Sebastián, para el próximo domingo? Pues pensando con el deseo, yo quisiera que la consulta pase, se dé, que sean los 7 puntos en los que la ciudadanía se manifiesta afirmativamente, pero es que uno no puede desconocer de dónde viene, uno no puede desconocer cuál es el pueblo colombiano, cómo es el pueblo colombiano. Hace 2 años, frente al plebiscito por la paz, que estuvo en la opinión pública y en los medios de comunicación ese asunto martillando 3 años, 4 años, todos los días. El gobierno le inyectó recursos para hacer campaña, para hacer publicidad. Hubo un debate mucho más grande, mucho más álgido, se sintió más fervor en las calles, se sintió más fervor en las redes sociales, y ya lo que pasó, se perdió. Pues bueno, ganó el no con escasos 50.000 votos frente al sí. Ya eso ya nos dice a nosotros una cosa importante. Lo que pasó hace 2 meses, digamos, se reitera, digamos, si quiere, ese juego frente a Duque y frente a Petro. Ya, por un lado, un gobierno uribista, por el que siempre se opuso al proceso de paz, como estaba establecido. Por el otro lado, tenemos un gobierno de orientación a la paz, a implementar y respetar los acuerdos de paz. Y evidentemente uno marcaba una alternativa diferente que el otro, una alternativa más progresista en Petro, una alternativa, digamos, más militarizadora y más retrógrada, si se quiere, en Duque. Y vea lo que pasó, Duque ganó. Ya, entonces eso deja ver muy claramente cómo están las apuestas. El uribismo entonces ya tiene una estrategia de policía bueno y policía malo, pero como lo he dicho aquí en varios programas atrás, todo ese agua desemboca al mismo lago. Entonces, por un lado está Duque, que dice pasito, yo sí voy a votar la consulta 7 veces sí, pero por el otro lado está Uribe y todos sus allegados que dicen, no, esta consulta no hay que votarla, esta consulta es innecesaria, ya con estos proyectos de ley que pasamos, ya no se necesita la consulta, además estamos en un gobierno que es transparente, que es pulcro, que es honesto, que es íntegro como el de Iván Duque. ¿Ya? Entonces, frente a eso, claramente la gente que votó por Duque, mucha gente no lo hizo por Duque, lo hizo por Uribe, y si Uribe dice que no hay que votar la consulta, pues la gente no la va a votar. Y tras de eso, súmele que en este tipo, digamos, de elecciones atípicas, se puede decir así, como plebiscitos, como referendos, como consultas populares, el nivel de abstención es mucho mayor, porque esto es una cuestión de realismo que hay que darle al asunto, porque es que no hay chivas, no hay lechonas, no hay buses, no hay plata, no hay compra de votos, y eso es real, y eso hay que decirlo. El plebiscito, que era una apuesta ontológica, axiológica, una apuesta del
del pueblo colombiano, pues fue una de las votaciones más menos votadas, donde más gente se abstuvo. Entonces eso es interesante y eso hay que hablarlo también. Bueno, escuchemos el pronóstico de Javier Parga para la consulta del próximo domingo. José Alberto, muy buenos días a todos los compañeros de la mesa, Sebastián, a toda la teleaudiencia de Canal 2. Primero, yo creo que hay que tener claro dos cosas. Uno, que la anticorrupción es algo que la población, cualquier sociedad necesita. O sea, necesitamos una sociedad que sea honesta, que sea transparente, que los dineros públicos se utilicen adecuadamente y que sirvan para lo que la gente necesita y por lo cual la gente también aporta con gran sacrificio y con gran esfuerzo esos recursos. Yo creo que eso no tiene discusión, pero pensar que la corrupción se va a acabar con 7 preguntas que no contribuyen a eso, pues sí es una real bobada. O sea, me parece a mí que hay allí cosas que uno no entiende. Por ejemplo, ¿en qué contribuye realmente bajarle el salario a los congresistas a la anticorrupción? Para nada. Como bajarle el salario a la gobernadora, como bajarle el salario al alcalde, como bajarle el salario a los gerentes de las empresas que también, empresas privadas, son corruptas. ¿Por qué un elemento que no contribuye es el elemento más jalonador? Porque es impactante. Eso es como decir en esta consulta que le vamos a subir el salario mínimo a todos los colombianos. También lo podemos preguntar. También le podemos decir, oiga señores, ¿ustedes quieren que el salario mínimo suba? ¿Qué es lo que está diciendo una correduría ahora, no? Ah, bueno, que ha pasado un proyecto de ley en ese sentido. Hombre, ¿quién estaría en contra de eso? Nadie. Pero realmente nosotros, los que hemos estado en el Estado colombiano, en el alto nivel, en el mediano, en el bajo, en el local. Yo le pongo un ejemplo, José Alberto. Usted conoce muy bien a Angelino Garzón. Y yo soy de la escuela de Angelino Garzón. ¿Ha tenido Angelino Garzón que mirar esas 7 preguntas para ser honesto en todas las administraciones donde él ha participado? Yo he sido secretario de Salud 2 veces en este departamento. He sido viceministro, secretario general de ministerio. ¿Y usted cree que a mí me motivan esas 7 preguntas a ser honesto? No, son convicciones personales las que le lleva a uno a ser honesto. Esas 7 preguntas realmente, José Alberto, a mí me parece que es un engaño al pueblo colombiano. 1, la pregunta más dinamizadora de toda esta consulta es bajarle el sueldo a los congresistas. Sí, es que los congresistas actuales se merecen inclusive que no les paguemos ni un peso. No les paguemos ni un peso porque son ladrones, porque la mayoría van allí a mirar cómo hacen los negocios, a ver cómo se roban la plata, a ver dónde están los recursos de los colombianos para hacer los contratos, para ganarse en una burocracia que les jalona recursos personales a ellos como congresistas. Ellos no merecen ni siquiera que nosotros les paguemos el sueldo. Eso es distinto a que 30 millones de pesos sea un altísimo salario. No. ¿Por qué cualquier empresa privada en este país se da el lujo de pagarle, cualquiera incluso con poco renombre, 40, 50, 60, 80 millones de pesos a un gerente, una empresa? ¿Por qué Colombia pudiera tener una junta directiva, que eso es el Congreso de la República, bien paga, pero honestamente trabajando, cumpliendo el papel que le asiste a cualquier persona que está allí cumpliendo la representatividad de unos colombianos que confían en él, que quieren que el país salga adelante, que quieren que trabajen honesta y pulcramente por conducir el país hacia el camino que se merecen los colombianos. Yo le podría pagar, José Alberto, 100 millones de pesos a cada congresista mensuales, si evidentemente va allí a cumplir el papel que le corresponde y a ver cómo realmente esa labor de legislar por una sociedad se cumple a satisfacción de los colombianos. Creo yo entonces que la consulta, empezando porque es ilegal, el artículo 187, ¿sí?, que es el que establece los salarios de los parlamentarios, es constitucional. Y además de constitucional, sabemos todos los colombianos medianamente educados
que no se puede cambiar la Constitución por una consulta popular. Por más que la voten los 12 o 15 o 20 millones de colombianos, no sirve para cambiar la Constitución. Ahora, yo sí creo que hay que hacer una cruzada por la anticorrupción en Colombia. No como el reggaetón que sacaron ahora, donde yo no entiendo tampoco por qué no participó Fajardo, por qué no participó Gustavo Petro, por qué no participó Clara López. Yo no me explico, pero el reggaetón llama el reggaetón de la corrupción, por Dios. Lo que necesitamos en este país es la anticorrupción. Yo sí creo que hay que hacer una cruzada por la anticorrupción, pero la anticorrupción no la vamos a lograr o que la gente sea honesta yendo a votar estas 7 preguntas, bueno, que es un engaño a los colombianos. La posición de Javier Parga es claramente contraria, por lo menos en el punto que tiene que ver con el rebaja de sueldo de salarios a los congresistas. No, con todo. Pero él se refirió específicamente a ese punto. Él se refirió específicamente a que hay que acabar con la corrupción al lado de Angelino y de Uribe. Eso se refirió, y yo lo que les digo a los colombianos es, mire, yo no dije que Uribe, eso es un invento y una mentira. Pues ahí está Angelino, al lado de Uribe, y le escuché por Dios, señor, igualito al Uribe, igualitico, faltó citarlo. Esa es una cosa efectiva que nunca he mencionado. Venga, siga. Pero no diga mentiras, Duvalier. Entonces, yo lo que creo, señores que nos ven hasta ahora, es que este sí es un mensaje contundente y donde les duele, hijo de madre. Esto es donde ellos nunca se imaginaron que nos íbamos a meter. Y es con su bolsillo, porque además son 32 millones que se ganan. Y yo no creo que Javier les vaya a pagar 100 millones, pues allá él. Pero además es que es pensar con el deseo casi que en el realismo mágico, creer que estos congresistas van a trabajar bien. Y si aún así lo hicieran, miren, esto tiene que ver con legitimidad. Con que en serio los congresistas y los colombianos digamos, miren, ustedes se van a ganar el salario que les queremos poner y es este. No el salario que Macías se quiere ganar, que son 32 millones y que él dice que los necesita porque no le alcanza los 20 millones que se quiere ganar. Los funcionarios del Estado, usted que fue viceministro, no se ganan más de 25 salarios mínimos. No se los gana, ese no es su salario. Esto es una cosa desproporcionada para el trabajo que hace un congresista. ¿Saben cuántos días a la semana trabajan? 3 días sesionan. 3 días sesiones, tienen privilegios de viajar en avión, tienen subsidio a la gasolina, les pagamos hasta el teléfono. Entonces yo sí creo que eso tiene que ver no solo con el punto 1, yo creo que esto moviliza a la sociedad, la informa y la conecta, pero además, si aún como dicen los que se oponen a la consulta del punto 1 esto es inconstitucional, pues entonces en un mensaje de esos que esperan los que se oponen a la consulta, que haya una descarga de conciencia de la clase política, entonces deberían decir, miren, si esto es inconstitucional, pues entonces igual lo vamos a hacer y vamos a presentar un acto legislativo en el Congreso para reducirnos el salario, a ver si lo hacen. No, el mundo se define entre los que queremos cambiar y hacer reformas sostenibles y los que quieren que todo siga igual y se oponen pero no proponen nada nuevo. Nosotros estamos moviendo esto de verdad porque creemos que cada uno de los puntos pues manda un mensaje contundente y yo no sé si les parece poco que les quitemos 11 millones de pesos a cada uno de los congresistas mensuales, que estos sumados son 215 mil millones al año. Yo no sé si eso sirve para algo, pero yo le puedo hacer cuentas de cuánto podemos hacer con 215 mil millones al año. Pero además, es que este es Colombia, el país donde tenemos una pobreza y una desigualdad profunda, parecida a la de Haití, y le pagamos a los congresistas casi 10 veces más de lo que se gana en un país muy desarrollado, con niveles de calidad de vida superiores, casi en los 3 más altos del mundo como Holanda, y los políticos allá no se ganan lo que se ganan los políticos de acá. Y yo creo que los de allá trabajan un poco más, se preparan un poco más, estudian un poco más y trabajan con cambios reales por su sociedad. Eso es lo que estamos jugando acá. Si queremos seguir manteniendo una clase política que se creyó poderosa toda la vida, o le mandamos un mensaje donde le decimos, mire, los ciudadanos nos cansamos y ahora nosotros entendemos que somos unos igualados y ustedes están para servirnos. De eso se trata esto, de eso se trata. Al final no va a haber una descarga de conciencia, ellos solos no se van a reformar y nosotros los ciudadanos tenemos ese poder. Hoy salimos el domingo con la cédula, con el tarjetón, con un lapicero y le rebajamos el salario 11 millones a cada uno. Hacemos que quien robe vaya a la cárcel, el contratista que haga parte de ese círculo donde financia un político, el político le devuelve el favor a través de un contrato, pues le cancelamos el contrato y no puede volver a contratar con el Estado. Y así cada uno de los puntos. Pero, señores,
lo que estamos haciendo le duele a la clase política y eso hace que esto valga la pena. Seguro que el domingo los vamos a derrotar, así a muchos no les guste y así muchos crean que esta consulta no sirve. Yo creo que desde que ya los tiene tan asustados, y la jugada que hace el Centro Democrático con Álvaro Uribe es esa, es tratar de meter otra discusión, y en la discusión, esa sí es una discusión populista, tonta y que quiere convencer a ingenuos, y es meter un proyecto de ley para llevar la conversación nacional hacia la discusión del salario mínimo. ¿Sí la notan? El mismo que no quiso que los colombianos tuviéramos un salario digno es el que ahora propone un salario mínimo más alto. Lo único que quiere, ese proyecto no tiene ninguna realidad, lo único que quiere es llevar la atención a otro lado, que no nos concentremos en la consulta, como también lo hicieron cuando presentaron los proyectos de ley. Entonces presentan los proyectos de ley con unos temas parecidos a los de la consulta, y es para decirle a los colombianos, no es necesario que salgan a votar esto, cuando ellos mismos lo votaron, cuando ellos mismos echaron un discurso en campaña. Entonces eso está entre los que creemos realmente y hacemos algo para acabar con la corrupción, enfrentarla y tener más dientes, y los que simplemente quieren seguir manipulando al pueblo colombiano a través de los partidos tradicionales, sentados en una mesa de tres, manejando los asuntos del país. A ver, Sebastián, ¿usted qué tiene para ripostarle a la posición de Javier, que yo la interpreto como es una bobada? Él dijo, es una bobada la consulta anticorrupción. Mejor dicho, si entiendo bien, está invitando a los colombianos a que nos quedemos en la casa o que nos vamos de paseo y que le hagamos mutis por el foro a la consulta anticorrupción. Que esto se acaba solo, que la corrupción se acaba sola. Vea, yo, digamos, desde mi formación, hilvano mucho más allá. El golpe de la consulta anticorrupción va a ser un golpe simbólico, porque la corrupción no es política, no es económica, es cultural, es nuestra cultura, somos así. Ah, que Sebastián, que cómo así, que entonces somos, pues sí, somos corruptos, todos. Siempre con esta famosa idiosincrasia de el vivo vive del bobo, de la malicia indígena, todo eso culturalmente legitima la corrupción. Por eso ahora cuando sale un golpe simbólico como la consulta anticorrupción, todo el mundo empieza a decir, es que eso es una payasada, eso no sirve para nada, así no se va a acabar la corrupción y demás. Pero es porque estamos, o están, digamos, los promotores. Yo apoyo de corazón la consulta, pero yo soy más realista, yo sé que eso no va a pasar. Pero usted va a salir a votar. Claro, yo voy a salir a votar, toda mi familia va a salir a votar, a mis estudiantes les digo que salgan a votar, pero uno también tiene que ser consciente de en dónde vive y de quién son los compatriotas. Los compatriotas son los que se dejan endulzar el oído con las palabras de sacerdote Álvaro Uribe. Como la dialéctica de Uribe es como la de un sacerdote paisa. Entonces, frente a eso, pues es muy difícil, la realidad nos va a superar, pero sí va a ser un hecho simbólico, para lado y lado. O sea, frente al escenario internacional, vamos a quedar como el país que hace 2 años le dijo no a la paz y ahora le dice sí a la corrupción. Imagínense, de locos, son unos trogloditas. Ya, entonces, cuando nosotros le decimos sí a la guerra y sí a la corrupción, pues nos merecemos la sangre, nos merecemos los robos, nos merecemos la desidia con la que vivimos, porque es que el asunto es cultural, el asunto no es político, el asunto no pasa por si el contrato está bien o mal estructurado, el asunto no pasa por si el contratista le da o no le da plata al político, el asunto no pasa por los casi 100 millones de pesos que se gana mensualmente cada congresista, porque es que son 32 tin-con-tan encima del escritorio, pero a eso súmele otra cantidad de beneficios, lo que decía Valier, los tiquetes, las UTLs, las unidades de trabajo legislativo, los pasajes aéreos, los teléfonos, las camionetas, las gasolinas, todo eso, o sea, todo eso sumado nos da casi 100 millones de pesos por congresista al mes. Entonces, si uno ve todo eso, pues claro, la gente va a decir, eso es una payasada, no sirve para nada. Porque es que ya se enquistó la práctica, ya la cultura está allí, o sea, ya la lógica cultural, la lógica práctica está. Preguntémosle a Javier Parga. Javier, con su posición usted no está enviando un mensaje perverso a la ciudadanía, casi como diciéndonos, inmovilícense, quédense tranquilos en su casa, que la corrupción, usted habla de que es una cruzada, yo no entiendo cómo es el tema de la cruzada, una cruzada anticorrupción. Pero aquí hay un mecanismo concreto. Ese mecanismo, entre otras cosas, se abortó de haber ocurrido antes
antes de elegir presidente, porque entre otras el partido del hoy presidente gobernante se opuso a que se hiciera la consulta en una fecha anterior. Era claro que después de la elección presidencial, pues las aguas vuelven a su cauce, la gente se enfría y era más fácil manipular la opinión pública. Entonces, a mí se me hace que tu llamado es, no quedémonos tranquilos, que la cosa no hay que hacer nada, o mejor, si no hay que hacer la consulta, ¿qué es lo que hay que hacer que sea realmente efectivo para impedir que se sigan burlando de nosotros los niños Nule, los morenos y todos estos Busa, Besailes y ñoños Elías que hacen ochas y panochas con el país y no les pasa nada? Y todo el mundo los protege y dejan a su hijo, a su primo, a su amante, a su mujer, a su hermana ocupando los cargos que antes ellos tenían en sus puestos públicos. ¿Cómo hacer para que no se eternicen, para que no se vayan a dormir en el Congreso 40 años tipos como Gerlain de Chavarría y otros tantos? Díganos cuál sería la fórmula entonces, Javier. Yo no sé, José Alberto, si es que cuando uno conoce más en detalle el funcionamiento del Estado y cuando además es un científico de lo social porque analiza al detalle todo lo que pasa en una sociedad y sabe cuáles son los problemas reales y sabe también cómo se solucionan, uno se vuelve escéptico. No me vengan aquí a decir que los que están ahora promoviendo la anticorrupción son los más honestos. Creería yo, y los conozco muy bien de primera mano, que los que más salen a hablar de la anticorrupción son los más corruptos. Y los conozco de primera mano. No le voy a poner nombres. No, pues es que pero los que más. Es que los promotores son Claudia López, bueno, Angélica Lozano. Vea, le pongo un ejemplo. Claudia, mire, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, déjenme hablar porque a todos los dejé hablar tranquilamente. Pero le voy a decir. Escuchémoslo. Siga. Estas cosas, o sea, realmente. Cuando uno pone. Sí, no, voy a poner un ejemplo. Sí, muchos. Yo creo que todos los que hoy han salido y que yo veo con sorpresa videos, ¿sí? Llamados de atención, carteles, promotores. Yo digo, este es el señor o la señora que está pidiendo que no seamos más corruptos los colombianos. Por Dios, hay cosas en este país, ¿sí?, que se hacen con mucho efectismo, porque impresiona mucho a la gente, porque la gente tiene poco conocimiento de cómo funciona el Estado. Ustedes han dicho muchas mentiras respecto a lo que se gana un senador. Yo sí los convoco a que vayan y revisen realmente cuánto se gana un senador, y estas cosas que ustedes han dicho mentirosas, revísenlas. ¿Por qué son mentirosas? Déjeme. ¿Cuánto se gana el salario de un congresista? El senador, primero, o un congresista, primero, su celular no se lo pagamos nosotros, se lo pagan de su sueldo. La gasolina, ¿sí?, el funcionamiento de los vehículos. No, hagamos la cuenta al revés. Eso no está ¿cuánto se gana un por congresista? Fuera del ¿Cuánto se gana un congresista? Un momento, eso no está por fuera, ¿sí?, del salario de los congresistas. ¿Cuánto se gana un congresista? ¿Sí? Entonces, vaya, pregúntenle a un congresista. 31 millones. ¿Pero sí, cuánto ¿sí o no? No, pues 31 obviamente casi 32 millones de pesos. 32 millones. Entonces, ¿quién está engañando? Perdón, pero ¿cuánto no es cierto, perdone, no es cierto. Javier, Pero déjeme decir. diciendo que dijimos mentiras. Claro, es que les voy a decir por qué. Pero déjeme, yo les digo por qué. Yo le hago esta pregunta, por favor. Sí. ¿Cuánto se le reconoce a cada congresista para su UTL? No, es que la UTL... ¿Cuánto? Venga, pero es que la UTL... Pero si lo maneja él a discreción. Venga, por Dios. Lo maneja el congresista. Venga, pero hay que pagarle a la gente que trabaja. Claro, pero ¿cuánto es? Pero es lo mínimo, por Dios. ¿Cuánto es? El que trabaja hay que pagarle. ¿Cuánto es? No, pero dígame, a la gente que trabaja... Son otros 35 millones. Usted trabaja aquí gratis, Duvalier trabaja en la alcaldía gratis, Sebastián trabaja gratis. Manos de la mamá, el de la que trabaja hay que pagarle. Del tío y del amante. Pero eso no es. Es así. Pero es que eso no es lo que hay detrás de lo que ustedes están predicando, que es la corrupción. No, controlando eso no vamos a acabar con la corrupción. Es más, el congresista, si en este país vamos a mirar la corrupción, es que la corrupción empecémosla por el sector privado que va y también es capaz de comprarse un servidor público. Que nos manda un ministro de Hacienda como Carrasquilla, por ejemplo. Bueno, quien sea.
Pero revisemos entonces la corrupción, cómo se da en este país, por Dios. ¿Y por qué nuestros Por Dios, países? el congresista es un corrupto, sí, pero es una cultura, lo dijo Sebastián, y es una cultura del sector privado, por Dios. ¿Por qué no han salido a denunciar al sector privado que es corrupto? ¿Por qué no han salido a denunciarlo? Y eso sí hacen la corrupción en este país. El puente que se cayó en la vía entre Bogotá y Villavicencio, ¿quién lo está construyendo y por qué se cayó? Dígalo. No, díganme ustedes, yo les estoy preguntando. Porque el grupo contratista de ¿cuál Sarmiento es? Angulo, Exactamente. que puso al Con ministro cambio, Carrasquilla, no, el grupo Carrasquilla, el grupo Sarmiento Angulo, puso al ministro de Hacienda hoy. Entonces dígame usted, ¿cómo no va a ser que cuando uno combate, así sea simbólicamente, la corrupción, uno sí le está metiendo el dedo a la llaga a esa pus es que estamos maloliente que hay en el país? Es que estamos de acuerdo. No es que simbólicamente tiene un peso, eso es déjenme cultural. hablar, que yo los dejé hablar Es que a tú ustedes. comenzaste acusándonos. Pues claro, porque es que son mentirosos. Pero Porque es que son mentirosos. No. Porque han dicho mentiras. Porque han dicho mentiras. A uno le dice mentiroso a quien ha dicho mentiras. Cada que dices algo nos da la razón, además. Bueno, no sé. Cada que dices No algo sé. nos da la razón. Bueno, está bien que Los yo les dé la razón. congresistas se ganan Pero 32 millones. Pero no es la razón objetiva. Pero lo que ustedes están diciendo, que porque se gana 32 millones, sea, además han dicho ustedes que les pagamos el celular, que les pagamos sus viajes, que les pagamos les paga- no tienen se tickets, los no pagamos, por Dios, por eso les pongo a que vayan e investiguen. Bueno, Sí, vayan, yo investiguen. digo que Porque investigado. cuando ustedes le dicen eso Yo a la digo que población, investigado. le Yo están como diciendo, científico bueno, no pues digo entonces nada que entonces no no lo han es hecho real. bien, porque eso que han dicho es mentiras. Eso que han dicho Ese es el mentira. asunto, ¿no? Cada uno acomoda que bueno, otra y Pero que mentira. yo lo que les digo, Porque es que eso bueno, no es pero la déjenme posverdad. entonces, No, yo le propongo intervengo una porque cosa, no he podido le intervenir. propongo una Y cosa, si mi no, yo querido le Javier. propongo lo siguiente. Ustedes que se vuelven tan fanáticos de los argumentos, no dejan que yo les argumente el por qué salir a votar el día domingo, la consulta, no sirve para nada. Deme 3 razones brevemente. No, por yo voy qué a no va exponer, salir. no, déjeme, yo No, voy a porque exponer. es que Yo no les he no se me puede condicionado, coger- deme una, deme dos, deme Deme 3 cinco. Yo razones. les he dejado hablar a ustedes lo que han querido y el tiempo que han querido. Yo Hágale. pido lo Por mínimo, favor. mínimo 3, ahí sí 3. con el derecho de réplica, 3 Bueno, tiempos 3. sumatorios para Hágale, yo pues, poderme hágale. defender de Hágale, disposiciones pues, hágale, contrarias. hágale. Bueno, he dicho primero que eso que han dicho es mentiras. Segundo. O parte de lo que han dicho es mentiras y que no le están diciendo la verdad a la gente. Segundo, que los mayores promotores que yo he visto de la consulta son gente corrupta. ¿Puede dar Son nombres? gente corrupta. No doy nombres, pero son gente corrupta. Pero deja un manto de dudas sobre Bueno, mucha bueno, gente. ya, ustedes averigüen lo que usted, que es tan acucioso, averigüenlo Vargas. Pero es que- creo que usted y yo lo he visto. Pero no hay derecho. Bueno, Javier. pero ustedes no lo han dicho, pero yo me atrevo a decirlo. La mayoría de la gente que está saliendo a hacer la lucha contra la corrupción son corruptos. No, Javier. yo le Bueno, voy a decir segundo, algo. Eso sigo, no- bueno, sigo. Eso es Déjenme, tercero. ustedes Tercero, ahora, canalla, ustedes ahora tercero. tienen derecho a Tercera replicarme. razón. Pero yo lo digo con elementos de juicio, Tercera razón. con conocimientos de causa. Tercera ¿ok? razón. Tercera razón. Bien arrejuntado eso es. Porque es ilegal, ¿sí?, pretender acabar con la corrupción tal como lo dicen esas 7 preguntas. Pero expongo yo una tesis que me parece que es válida y que sí realmente yo no solamente concuerdo con ustedes, sino que además lo he dicho permanentemente. 1, la lucha contra la corrupción, ¿sí?, hay que hacerla sin cuartel. Pero la lucha contra la corrupción va desde uno mismo. José Alberto, yo he sido 27 años funcionario público. Nunca en mi vida me he robado un peso del Estado. Nunca. Ese sí es ejemplo. Angelino Garzón lleva más de 40 años en la vida pública nacional. Nunca se le ha cuestionado por un peso que se haya llevado mal habido de los dineros de los colombianos. Antanas Mocus, que se supone que es un referente contra la corrupción en el país, tiene a través de su fundación, Corpovisionarios, más de 30.000 millones de pesos en contratos con el Estado. Si cualquiera de nosotros tuviera ese nivel de contratación con el Estado, con seguridad estaría hoy en día arropándose la cabeza
¿sí? Y no pretendiendo que lo libraran a uno de una discusión sobre la cual yo considero que es inmoral y con falta de ética salir a pronunciarse contra la corrupción cuando en sus arcas tiene más de 30.000 millones de los colombianos. Una persona que ha predicado, ¿sí?, que los dineros de los colombianos son sagrados. Entonces uno tiene que ser coherente con su discurso y con su práctica. La cultura de la corrupción, ¿sí?, no se va a combatir con esas 7 preguntas, Sebastián. Yo estoy de acuerdo contigo. Esto es una cultura. Sí, y esa pero cultura, es un golpe simbólico. Ya. Esa cultura la combatimos de otra forma. ¿Sí? José Alberto, ¿usted sinceramente cree que con esos 7 puntos, yo estoy de acuerdo que hay que hacer una campaña contra la corrupción, pero no haciéndole campaña a Claudia López y Angélica Lozano, una que hizo su campaña a través de ese proyecto para el Senado de la República y otra que quiere hacerse y que empezó su campaña para la presidencia de la República como Claudia López con esa bandera, y la otra que quiere proyectarse hacia la alcaldía de Cali también con esa bandera. Pues yo, a la alcaldía de Bogotá, perdón, yo no le voy a hacer el juego a eso. Y por eso no voy a salir a votar. Primero porque me parece insulsa. Me parece que si aún yo creo que no va a alcanzar los 12 millones de votos, no la va a alcanzar. Bueno, y yo puedo hacer una apuesta aquí que esa consulta no alcanza los 7 millones de colombianos. ¿Le di suficiente tiempo para la réplica? Pero quisiera entonces que sí hiciéramos una campaña contra la corrupción permanente. Pero no tengo la fórmula, pero hagámosla. Haga la propuesta, pues. No, hago una propuesta. Mientras tanto, le doy la palabra a una cruzada contra la corrupción verdadera. Bueno, desde la práctica personal de los que lo promueven y desde la práctica colectiva del pueblo colombiano, que ya dijo Sebastián también y que estoy de acuerdo, ¿sí?, que promueve la corrupción, porque no hay lechona, porque no hay tejas, porque no hay cerveza, porque no hay mercados, con seguridad no va a salir a votar. Oye, no, esta vaina es realmente deprimente a lo que da. Que aquí venga una generación, además pueden haber gente que aquí se camuflan todos. En medio del oportunismo, hasta el uribismo se camufló acá, quiso coger un poquito la consulta, después no le sirvió. Pero que haya una generación, y se los puedo mostrar, señor Javier, los jóvenes que hemos salido, los que estamos haciendo la campaña, y que nos diga que somos unos corruptos. Y que nos diga que somos los corruptos. Sí, bueno, eso sí es de una canallada, pero además, que nos diga que es que tienen que ser personas como usted que tienen que quedarse vitalicios, usted no va a durar toda la vida y se les acabó el tiempo. Bueno, y esto se cambia es con cosas, reformas sostenibles. Sin campaña la corrupción no puede. He sido honesto toda mi vida. La corrupción, no, y yo le creo. No, de verdad. Lo que pasa es que esto no puede depender de que usted esté siempre en el ministerio o Angelino esté siempre de alcalde o de gobernador. Porque entonces cuando salen, llegan los corruptos. No, esto depende de reformas sostenibles, que sean ley de la República. De eso se trata. Y eso es una irresponsabilidad decir entonces. No, esto depende de las instituciones. Si están las leyes, claro, voy a decir esto. ¿Por qué no las aplican? Nos han dicho que están las leyes. Con esas leyes nos han robado 50 billones de pesos. Entonces no sirve. Con esas leyes, lo que pasa es que cuando usted va en su moto, hay un hueco en la vía que está hace mucho tiempo y nunca lo tapan. Cuando llueve el hueco no se ve y usted se pega un accidente ni el hijo de madre. Esa es la corrupción en términos reales. Me dijo ahora que usted fue viceministro de Salud. Le voy a decir en términos reales que usted pasó por ahí y es uno de los campos donde más se roban la plata y donde matan la gente, porque robarse la plata de la salud es que usted llegue a un hospital y usted se muera ahí en una camilla. De eso se trata esto, hermano, de reformas reales, no de echarnos un cuento que porque no me gusta que Claudia López y Angélica Lozano lo estén promoviendo. Esto supera eso es quedarse en un argumento infantil, del recelo, no. Y los colombianos lo han entendido así, incluso gente que me ha dicho, ayer tuve un programa con un pelado que se llama Guillermo del Centro Democrático, me dijo, yo creo en esto, y yo soy del Centro Democrático. Entonces yo sí creo que esto debe llevarnos un paso más hacia la grandeza, entender que las reformas no dependen de Angelino o de Javier, sino que tienen que ser ley de la República, y que la corrupción, esos 50 billones, en términos reales, va con la normatividad que tenemos a pasar a 70, y entre 4 años van a ser 50 billones. Y esta reforma, como usted dice, sí toca al sector privado que nunca lo tocan, y es contratistas como Odebrecht, que tiene uno que ir, el Estado tiene que ir a conciliar con ellos para suspender un contrato que hacen mal. Eso es lo que es actualmente. Lo que hace la consulta es decir el Estado, darle la herramienta de decir, usted es un contratista que faltó, que no terminó la vía, que hizo mal el puente, le cancelo el contrato sin indemnización. Y al político lo meto a la cárcel.
Eso hace el segundo punto de esta consulta. Eso ya está en Ahora, la ley. si uno los lee bien, eso ya está en la ley. no, tiene que ponerse de acuerdo con eso con ya el está en la contratista. ley. Entonces, Aplíquenlo, aplíquenlo. ¿por qué Odebrecht nos demanda con una indemnización de 3.8 billones? Aplíquenlo, eso está en la ley. Por eso, y nos roban 50 billones bueno, con esa entonces- ley. Con entonces, esa ley con que una usted trabajó en el consulta vamos a Estado. cambiar. Yo sí creo. Además, No, yo sí creo. y le cierro con esto, Yo creo el que doctor no. Tejada lo retó a proponer algo, y lo único que dijo fue decir, necesitamos hacer una cruzada. En eso estamos Eso sí, y usted no se ha dado cuenta. permanente. Pero Estamos no en con esa esa cruzada consulta, y pero usted no no con se ha esa dado consulta. cuenta. Oh, O sea, es que toca también... Sentémonos a ver Pero cuál es déjalo la- terminar, cuáles son hombre, los déjalo puntos. terminar. No, Déjalo estamos terminar. en esa cruzada Sentémonos y y usted... veamos cuáles son los terminar, puntos y claros usted- para acabar con la corrupción. y Y, usted yo le jalo a eso. se quedó tomando tinto y esta No. generación se volcó a la No. calle y usted dice que no vamos a ser capaz No de sacar engañemos 7 a los millones de votos. colombianos pensando que con esa consulta se va a acabar la corrupción. No. Me queda un cuarto de hora Yo no de he tiempo, hablado. sí, pero usted voy a pedirle el favor a usted, mi querido Sebastián, que intente darle respuesta a esta pregunta. Iván Duque, presidente ya en ejercicio, hace 8 días dijo públicamente, yo voy a salir a votar la consulta anticorrupción. Él lo dijo así, con todas sus letras, a pesar de que duquistas, uribistas como Javier Parga... Es que duquistas no están existe. están diciendo José que no. Alberto sabe que yo Espere. no soy Entonces, uribista. Me voté por Duque. la pregunta es, esa afirmación del presidente de salir a respaldar la consulta, ¿a usted le parece que es una afirmación consistente o es una payasada, una treta, una sinuosidad que hace el presidente? No, la palabra que le gusta a Javier es un mentiroso, de lejos. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente que la consulta no va a pasar, pero quiere verse y quiere mostrarse como el pacificador, el que va a unirnos. De hecho, ya Fajardo dijo, ¿no? No, es que el presidente Duque ha hecho labores y ha hecho discursos y ha en estos 15 días propiciado la unión y propiciado la reconciliación. Es que así es como se quiere vender. Y así es como se enmascaró Fajardo, con todo el respeto de Duvalier, que es del Partido Verde. Pero Fajardo se enmascaró en eso. ¿Ya? Y entonces frente a eso, pues sale este señor Duque a decir que sí va a votar la consulta, que los 7 sí, y llega y dice Fajardo, no, pues que va, que ha hecho reconciliación, cosas para unir, pero es que solamente es fachada. Es fachada. Aquí muy bien lo demuestra el doctor Parga. Si no fuera fachada, todo el Partido Centro Democrático del que Javier Parga hace parte estuviera avalado hacia la defensa del sí. Ya, entonces, Sí lo es. sí lo es, o sea, una cosa es ser nominalmente, Voté por otra cosa es ser Duque, voté por objetivamente. Duque, Objetivamente pero usted no lo sé sabe que nominalmente le dé vergüenza aceptarlo. No, eso es otra cosa. Entonces, frente a eso, es claro que el uribismo, duquismo no hay, eso es una mentira, ahí es uribismo. Y Duque es un personaje que pusieron allí para que, digamos, jugara al policía bueno, bonachón, a ese regordete cachetón nerdito que es buena gente, pero ahí para allá no va a pasar, de ahí para allá el que manda es el patrón, y el patrón es Álvaro Uribe. Y si Álvaro Uribe dice no, el no se ve así, y el sí de Duque se ve así. Esas son las proporciones, esas son. Entonces sale, y obviamente sale a decidir el señor Duque que sí apoya la consulta porque sabe que no va a pasar, porque sabe que la clase política no se va a mover el día de las elecciones. Es que aquí somos conscientes, y Duvalier que ya jugó, una jornada electoral lo sabe, que el día de las elecciones, por una lechona de más, por 200 millones de más, por 200 votos de más, se pierde un cargo, se pierde una curul. ¿Usted coincide Entonces, con eso esa es lo que apreciación? hay que quebrar, y simbólicamente es importante. Lo digo ¿por qué? Porque es que el ser humano es un animal cultural, y como animal cultural necesita ritos y necesita símbolos, ¿ya? Digamos, toda la teoría antropológica lo respalda. Un hito fue el 2 de octubre del 2016, eso inevitablemente es un hito. Un hito va a ser ahora el 26 de agosto. Lastimosamente son hitos que para los ciudadanos, digamos, que pensamos en la paz, en el bien común, en acabar la corrupción y demás, pues van a dejar huellas y van a dar cicatrices, así como lo fue hito la votación de la mujer hace más de 50 años.
Entonces esas son las apreciaciones que hay que dar y que hay que decir, y eso va a marcar historia, y bueno, la generación de Duvalier, la generación mía va a ir sumando, y eso lo va a encapsular y lo va a potencializar. Voy a conectar una cosa que yo, Sebastián, con el tema, la pregunta concreta, y es, mire, doctor Tejada, usted aquí nos ha abierto las puertas a una cantidad de jóvenes que usted los ha visto cómo han ido creciendo. Y yo creo que nuestro reto, con personas como usted que nos ponen a correr, nos tiran esta papa caliente, meternos en estos asuntos públicos y tratar de cambiarlos, es tratar también de corregir lo que su generación, la de mi mamá, pues no hizo bien. Y es de verdad enfrentar que este país no siguiera dominado por partidos tradicionales, por políticos corruptos, que tuviéramos instituciones, que no dependiéramos de caudillos y de personas donde todavía se sientan, como en esta mesa, a decidir por 45 millones de colombianos. Ese es el país que nosotros queremos cambiar. Yo creo que tenemos que cambiar, con diferencias ideológicas, lo que sea, pero que sea un país no de privilegiados poquitos, no de que dependa de que Angelino y Javier estén allí, sino de que tengan las reformas que tienen que hacer para que esto sea de oportunidades y derechos, no de privilegios, no de corruptos. Y eso es lo que yo siento que esa es la misión, hacer un poco más por eso. Y siento que no nos dejan el mejor país también. No nos dejan el mejor país. Y a mí sí me da un dolor, pues que uno intente hacer esto y se mueva y parta de la acción, no de la carreta, no de este panel, sino de aquí salir a la calle a seguir repartiendo volantes y uno encuentre una oposición tan, digamos, tan débil, tan floja, tan sin argumentos como la de Javier. Es una posición que no promueve nada. Eso es como cuando uno quiere sembrar un árbol para reducir la contaminación, para que dé sombra, y uno sembrando su árbol, echándole agua y sale el vecino. Eso no va a crecer. No, eso ahí llegan los marihuaneros y se lo quitan. Entonces uno ahí, con la fe en ese hijo de madre árbol, en esa semilla, y llega el otro, bueno, ¿y usted por qué no me dice qué árbol siembro? ¿Por qué no me ayuda a traer uno? ¿Por qué no le echamos tierrita entre los dos? ¿O por qué no le echamos ojo entre los dos? Y de pronto lo cuidamos. Eso es lo que está aquí en juego. Y dice, no, yo lo que creo es que eso hay que esperar que un pájaro pase y entonces en el popó va la semilla y de pronto crece el árbol. Entonces hay que traer más pájaros. Bueno, puede ser una solución. Pero entonces, de verdad, pájaros como el de la violencia, que esa es la lógica de ellos. Entonces, pero, y cierro con lo de Duque, y es, yo creo que Duque está haciendo el papel que le toca hacer. Él ya es el presidente, y es el presidente no para el Centro Democrático y no para todo el país. Entonces a él le queda muy mal, empezando su gobierno, salir a inmolarse a decir que está en contra de la consulta anticorrupción. Entonces lo está aceptando porque como lo aceptaron todos los congresistas, todos votaron sí a la consulta. No porque quisieran, pues no hay que ser bobos en esto, ni ingenuos. O sea, Roy Barrera se opuso, Vargas Lleras mandó a todo el pelotón de Cambio Radical a oponerse, porque le dañan los negocios con el Grupo Aval y con Sarmiento. No, lo hicieron porque hay una cosa que es supremamente valiosa. La presión social hoy no la resiste. Nadie quiere que este celular se le estalle atacando a los que hoy todos podemos ver, que es a los políticos. Hoy los podemos observar y ver a todos. Entonces Duque está haciendo eso, lo mismo que hicieron los congresistas. Todos votaron sí a la consulta porque el que votara no, la presión social iba a ser muy grande. Duque hoy como presidente apoya la consulta porque imagínese él diciéndole no a un mecanismo de participación ciudadana y popular. Bueno, esto me permite hacerle una pregunta a Javier, previo a la siguiente consideración. Usted hace dos afirmaciones. La primera, no sirve para nada la consulta porque ese no es el mecanismo y además ya está en las leyes y no se han cambiado simplemente porque no lo han hecho. Yo le pregunto a Javier, con todo cariño, con todo respeto, pero de forma directa, ¿y qué ha hecho usted? ¿Y qué han hecho personas como usted, que han estado casi 30 años en el establecimiento político y público del país para intentar que no sea necesario que la ciudadanía llegue a este tipo de rebrote, donde ya estamos hastiados de que allá los mismos con las mismas se arropan con la misma cobija todo el tiempo para no perder privilegios? Porque si fuera que usted nos probara que sí ha habido intentos y reformas, así sea graduales, que impidan que esto siga todos los días creciendo, uno diría, hombre, dejemos que los cauces congresionales hagan la tarea, pero no ha sido posible. Segundo,
Usted dice que la consulta no sirve porque está pegado del tema del salario. Olvidémonos del salario. Pero en la consulta, en los otros 6 puntos, hay temas muy interesantes. El tema de que no se puedan quedar más de 3 periodos seguidos o discontinuos los concejales, diputados y congresistas. A mí personalmente me parece que es sano para la democracia. ¿Por qué tenemos que tener a una persona 50 años en el Congreso? ¿Por qué puede ser eso bueno y no ser mejor que solamente esté 12 años? Eso de entrada. Y segundo, temas como que no le den casa por cárcel. Es que esa sí es una aberración, Javier. ¿Qué piensa un niño de estrato -1 allá en las fronteras de Agua Blanca cuando ve que los niños Nule, que se roban 150.000, 200.000 millones de pesos del Estado colombiano, se van a sus palacetes en Montería a pasar rico la casa por cárcel? Yo creería que si esos cambios se hubieran dado, hubieran señales de humo de que por ahí el Congreso quiere caminar, esto no sería necesario. Pero lo otro es que usted nos mande a dormir a todos y digamos, nos está mandando a decir, no salgan a votar porque nada va a cambiar. Es que mejor que sigan las cosas por las mismas. ¿Cómo se tergiversa caricaturescamente argumentos de fondo que yo expongo para decirles que con eso no se va a acabar la corrupción en este país? Y ustedes insisten que sí. Quisiera yo que pasara esa consulta a los 12 millones para demostrarles, no los va a pasar. Desafortunadamente no les va a pasar. Afortunadamente para usted. No, porque yo sí quisiera que la corrupción se acabara. Yo sí quisiera que la corrupción se acabara. Pero con el mismo ejemplo que puso Duvalier. Ustedes están diciendo, no, echemos la semillita para que el árbol crezca al río. Es que allá es donde nace el agua, es lo más importante que tiene una semilla. Por Dios, si echamos esa semilla al río, el río se la va a llevar y el árbol nunca crece. No engañemos a la gente diciéndole que con esa consulta la corrupción se va a acabar en este país. Pero usted me dice algo que yo se lo voy a responder. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted para que la corrupción en este país se acabe? Dar ejemplo. Usted y yo, José Alberto, mirándome a los ojos, ¿sí?, que venimos de una escuela revolucionaria muy importante, ¿sí? Esos principios son los que han hecho que Angelino y yo, cuando vayamos al sector público a servirle a la gente, no estemos pensando en llevarnos un peso de más o sacar ventaja personal para nosotros porque estamos en un cargo público. Eso es ejemplo. Vaya, revise los 2 periodos que yo he sido secretario de Salud en el departamento del Valle, a ver si no han sido los 2 periodos más honestos que ha tenido la Secretaría de Salud del departamento. Vaya a ver si los hospitales públicos tuvieron alguna dificultad porque los dineros que son para la salud se le dieron a la salud de los vallecaucanos. Vaya a ver si Angelino los corruptos no lo combatieron porque él no quería prestarse para una componenda de pagar 50.000 millones de pesos por una carretera que nunca se hizo, y los corruptos de este departamento lo combatieron hasta en el Consejo de Estado, ¿sí?, que porque es que estaba actuando mal, cuando lo único que quería era que no se robaran 50.000 millones de pesos. O sea, es que aquí la corrupción tiene mucho poder, tiene tanto poder, ¿sí?, que por eso yo le digo, hombre, es insulso que con una consulta que tiene 7 puntos que no tienen nada que ver con acabar con la corrupción, no sirve para nada. Eso no significa que yo no esté en contra de la corrupción, por Dios. Cualquier colombiano medianamente comprometido con su familia, con él, con la sociedad, entenderá que la corrupción es un cáncer que hay que acabarlo, pero no de la forma en que nos lo están diciendo. No haciéndole campaña política a 2 personas que se han abanderado de ello para hacer su promoción política en este país, como Claudia López y Angélica Lozano. No viendo a los corruptos llamar a que voten la consulta porque saben que eso no sirve para nada. ¿Sí? Yo sí los convoco. Y eso sí, no caricaturescamente. Venga, analicemos dónde está la corrupción de este país y hagamos de cada punto que es evidente el punto de la corrupción, sí, empezando por el sector privado y empezando por todos los que aquí se roban, que no son solamente los parlamentarios. Yo estoy de acuerdo, parlamentario que esté allá, que vaya a robar. Yo le propongo algo que proponía ya Simón Bolívar desde el siglo antepasado. ¿Fusilarlos? Exactamente, pena de muerte contra los corruptos.
Eso sí, pena de muerte contra los corruptos. Eso sí, pena de muerte contra el que se robe un peso del Estado. Eso sí, lo proponía ya Simón Bolívar desde el siglo XIX. ¿Sí? A ver si eso, así como hacen en China, usted y yo que venimos de esa escuela, ¿sí? A ver si un corrupto en China va y se roba un peso del Estado porque sabe que va a morir. ¿Sí? Entonces yo les propongo, ¿sí?, que no hagamos con 350.000 millones. Duvalier ahora se rasgaba las vestiduras que porque el parlamentario se gana más que los otros. Es que el problema no es bajarle a ellos. Que el problema es que con bajarle no acabamos la corrupción, por Dios. ¿Por qué no le subimos el salario mínimo a la gente? Porque entonces lo que estamos haciendo es, bájale a los altos. No, subámosle a la mayoría de gente que sufre en este país. A la gente que evidentemente sí tiene que librarse la batalla día a día por conseguirse su papa. A los trabajadores de este país. A cambio de bajarle, porque ¿qué razón tiene? Si usted y yo que también fuimos de esa escuela maoísta, José Alberto, de esa escuela maoísta, ¿usted cree que le iba a decir usted al comandante Mao Zedong, mire, usted no esté sino allá 3 periodos de 3 años y listo, y deje que siga el otro? ¿Por qué si una persona lo está haciendo bien, no puede durar 3, 4 y 5 periodos? ¿Por qué? Porque si lo está haciendo bien, el problema no es el periodo, puede nomás ser un periodo, y si es un ladrón le hace daño a este país. Entonces yo le digo, corrupto, primero, corrupto, parlamentario, empresario, alcalde, gobernador, concejal, diputado, ¿sí?, edil, corrupto, funcionario público, no merece un centavo que nosotros le paguemos. No merece un centavo. A la guillotina. Y no, bueno. A la medieval. Pero ese es un ejemplo que le estoy poniendo. Pero segundo, medieval, no merece que esté un día en el Estado. No merece que esté un día en el Estado. ¿Por qué nos vamos a gastar 350.000 millones en algo que no sirve? ¿Por qué nos vamos a gastar? Ese sí. ¿Cuánto haríamos con 350.000 millones de pesos en este país? ¿Cuántos niños dejaríamos de estar muriendo de hambre? ¿Cuántos hospitales no construiríamos? Uno. Entonces ahí yo creo que el punto clave está en que con ello sentémonos lo más grande y revisemos cómo se combate realmente la corrupción en este país, pero punto a punto. ¿Por qué los políticos compran votos? Lo más grande que ha hecho Javier en sus 30 años de vida pública es ser honesto. Imagínate cómo estamos de mal. Eso es una cuestión que no tiene que ser para enorgullecerse. O sea, uno en tiene este que país, ser honesto sí, y no puede destacar. Usted mirándome a los ojos, Javier. Uno tiene que ser honesto, eso no puede ser un argumento político. Uno tiene que ir a hacer. Eso ya debe saberse, eso está entrado. Eso no puede ser que uno saque en pecho diciendo, oiga, yo fui 30 años y lo mejor que hice por la salud. Lo mejor no, es que estamos hablando de la corrupción. Lo mejor no, por favor, no diga eso, pero no es cierto. Ese no puede. Pero estoy poniendo el ejemplo. Por favor, Javier. Y se lo digo. Y es de eso, y se los digo, de eso me hizo caer en cuenta un artista en Roldanillo. Tenía yo en el 2009, fue a promover a Fajardo y uno de los principios era la honestidad. Y el man me dijo, pero esto no puede ser un principio, pues esto no puede ser un argumento político, me dijo él. Y yo ahí dije, pues este man tiene razón. No, pues es que yo no lo estoy poniendo como argumento, lo estoy poniendo como ejemplo. Como ejemplo, porque es que me preguntó, José Alberto, pero un momento, usted me preguntó qué ha hecho. Mucho tiempo, dame bueno, pero no me puede caricaturizar cuando él, con los promotores que tiene, no tiene cómo salvar eso, que es mínimo, que es mínimo. Con los que lo acompañan a usted, usted no le puede decir, es que usted está promoviendo, pero usted no es honesto. Por favor, Javier. Sigue. Bueno, lo primero es eso. Lo segundo es que Javier quiere que volvamos a la época medieval, donde no había justicia, y entonces el que cometió un error se colocaba en una guillotina y llegaban y le cortaban la cabeza. Para eso, Javier, las instituciones crean una cosa. Simón Bolívar. Por eso hace 200 años. Por favor. Por eso. Son válidos. Quieren que volvamos a válidos. No, Javier, hay una cosa de la que usted hizo parte que se llaman instituciones, Sebastián. Y una de las instituciones más importantes, y yo no soy inteligente, aquí estamos improvisando, se llama la justicia. Si hacemos una reforma a la justicia real, donde no compren a los jueces,
donde no se hagan ahí todos pasito, bueno. entonces no necesitamos cortarle la cabeza, solo lo mandamos a la cárcel. Bueno. Eso es lo que necesitamos, Javier. Bueno, entonces, y el último, un ejemplo por que favor, propuso por nada favor. menos que Simón y el Bolívar. último, Javier dice que si alguien es muy bueno, pues que se quede 12 años, 40 como Gerlain, 40 Como Gerlain, no. 40 como Clementina. Clementina Vélez en el Bueno, consejo, como Clementina. porque son muy buenos y hay Exacto. que dejarlos. Yo lo que creo es que en una diversidad de talento, Sebastián puede ser concejal Claro. o congresista. Imposible que Y sea puede que hace cambiar 40 años. y tiene que haber relevo en mi Bueno, equipo. pero eso Mi sueño mismo es que digo hayan yo. muchos que lleguen y se sientan capaces de tener liderazgo y de asumirlo. No que se queden unos vitalicios y entonces todavía terminamos manteniendo a Gaviria, a Pastrana, a Uribe. Entonces, es que esos entonces, hechos ya Javier, no merecen estar ni un día y usted dice, Por este favor, es tres por periodos favor, robando. Javier, la por propuesta de favor. Javier es... Tres periodos robando. La propuesta por de Dios. Javier, para combatir la corrupción, sea honesto, así No no me haga sabotee nada. la- Vaya a la propuesta de medieval o de hace 200 años de cortarle la cabeza. Pues es el máximo a todos los ejemplo que le y de estoy que, poniendo. y de que los funcionarios buenos deben ser vitalicios, o si no son buenos, también vitalicios como Gerlain. Sebastián, bueno. cierre. Es que discutir con un fanático es difícil. O sea, Exactamente. cuando uno empieza a exaltar, cuando empieza a llamar Eso a la mismo pena de digo yo. muerte, digamos, es difícil, y más cuando estamos en un mundo ya de derechos humanos, ya de un juicio justo, ya de una defensa justa, ya de un juez imparcial. Es que eso no puede ser. Yo estoy en contra Después de de que le cualquier demuestren a un corrupto que se manifestación. roba la plata del Estado, no merece Por más. favor. Eso no le va a volver la plata Ah, al Estado. bueno. Así de sencillo, le quitan la Bueno, cabeza, pero no le bueno. quitan los bienes. Entonces menos, No menos le va a irse volver la plata cárcel. al Estado. Bueno, menos irse a la cárcel. Frente a eso, Pero sí quitarle los bienes. ¿cómo? Sí quitarle los Quitarle los bienes sí le devuelve la plata al que Estado. está Eso en la está en la consulta. consulta anticorrupción. Ah. Ya, Vaya, quitarle la cabeza quíteselo no a sirve los para que nada. se lo han robado. Frente Vaya a ver. eso, Ya los yo estoy, mecanismos digamos, legales. aquí una cuestión ontológica y axiológica ya sobre valores que me parece mucho más profundo e incluso más grave. Es que yo estoy en contra de la pena de muerte en cualquier caso. Incluso ahora lo que está haciendo el señor Duque de avanzando un proyecto de la pena de muerte a violadores. Y si uno lo hilvana Bueno, e hila entonces delgado, cadena porque uno perpetua, sabe cómo pues. empiezan a pensar ellos, es que siempre han dicho que las FARC y que los opositores políticos son violadores de niños. Entonces van a embalnar esa pena capital hacia los violadores de niños a un Daniel Sanpedro Espina, a una cópula de las FARC, a un Iván Cepeda, a una Claudia López, y así van a acabar la oposición. Es que allí hay que ver dónde empieza eso. Y por eso, frente a una defensa férrea de los derechos humanos, no se puede permitir la pena de muerte ni para el corrupto más bandido de los bandidos, ni para los nules. Que paguen con absolutamente todo su capital, incluso con el capital heredado, incluso con los bienes que le dejó el papá, incluso con la asociación marital que hay. Que paguen con todo eso, que queden en la calle, literalmente en la calle, y que no puedan volver a contratar con Eso el está en Estado. la ley actualmente porque no se aplica. Por eso mismo, porque bueno. la justicia no sirve. Ah, Esa bueno. justicia que usted Entonces quiere que empiece vaya y que también con mate a la- los por favor, corruptos. Con esta Bueno, consulta el se tiempo va a se acabar acabó. esa El injusticia. tiempo se acabó, mis queridos contertulios. Amables televidentes, el propósito de este programa es uno solo: invitarlo a usted a que piense y repiense la realidad monda y lironda que tiene frente. Y hoy en Colombia, por más que ciertos sectores del establecimiento político, de los medios de comunicación o de funcionarios y dirigentes públicos, como nuestro querido compañero Javier Parga, estén diciendo que no sirve para nada la consulta anticorrupción, con toda la responsabilidad que me asiste como director de este programa y de este canal, a usted lo invito a que piense y repiense que hay que salir el próximo domingo a votar. ¿Por qué hay que salir a votar? No porque esa consulta sea perfecta, no porque las 7 pretensiones sean todas totalmente consistentes. Posiblemente habrá errores y habrá ajustes que hacer, pero el solo hecho de que la ciudadanía se manifieste en eso que llamamos la democracia primaria, directa del constituyente primario, diciéndole a la clase política: no estamos de acuerdo, no estamos satisfechos con el estado de cosas como se viene manejando los recursos públicos por parte del Congreso de la República y de los agentes institucionales en las gobernaciones, en las alcaldías, en los consejos,
en las asambleas, en los institutos descentralizados, ya es por lo menos un semáforo amarillo para que esa clase política que no se ha querido modificar a sí misma, porque él nos lo ha dicho aquí 4 veces, eso está en la ley, eso está en la ley, eso está en la ley. Pues sí, ¿para qué nos sirve una ley que no funciona? Pues entonces, si usted sale a votar, usted por lo menos le está diciendo a esa clase política, ojo, que la protesta social del constituyente primario puede comenzar a obligarlo a usted a que cambie. Y nosotros no podemos renunciar, si de verdad somos demócratas, al derecho del constituyente primario, que es usted y que soy yo, a salir a protestar. Hoy con un voto, mañana con un cacerolazo, pasado con un abrazatón, para que estos políticos y estos funcionarios corrompidos no sigan haciendo más de las suyas como siempre. Yo les pongo solo este último ejemplo. El señor Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, nos lo han puesto como de ministro de Hacienda, pero nadie se ha sentido con el deber, nadie, ni el presidente que lo nombra, ni los congresistas que lo avalan, nadie se ha sentido con el deber de explicarle al país, a usted y a mí, por qué un tipo que está implicado en los Panama Papers es el ministro de Hacienda. Nadie se ha sentido con el deber de explicarnos por qué un tipo que viene de trabajar con el grupo Sarmiento Angulo, es que no me lo estoy inventando, es que es la realidad, viene de trabajar con el grupo Sarmiento Angulo, da la puerta giratoria y pasa como tantos otros a ser hoy los adalides de los recursos públicos. Es que el Ministerio de Hacienda es el que maneja la plata del país. Y 3, nadie está dispuesto a decirnos, ninguno de los gobernantes ni de los políticos que hoy tenemos, por qué ese señor, que es el ministro de Hacienda, él por sí y ante sí, sin que pasara por ningún tipo de consulta democrática, decidió en el gobierno del expresidente Uribe aumentar 4 mesadas para los altos funcionarios del Estado, comenzando por él, y quitarle a los pensionados del país una mesada anual. Ese mismo señor que hoy es el ministro de Hacienda, eso sí había que consultárselo al país, eso sí tenía que, eso lo preguntaba usted y a mí, pero no, eso no se pregunta. Y ahora que queremos hacer preguntas incómodas para la clase política, nos mandan a decir, quédense durmiendo, pasen el guayabo, váyanse a ver fútbol, que aquí no va a cambiar nada. Así no puede ser. Eso no es la democracia que nosotros defendemos. Buenos días. He dicho. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.